presidiendo esta reunión, es quien tuvo que salir a reunirse con el decano, entonces me pidió el favor. Nos encontramos reunidos para hacer la socialización de la pasantía de la estudiante Daniela Pino Torres, bajo la dirección del ingeniero Carlos Albert Martínez. Esta pasantía se denominó Implementación de Prácticas Agroecológicas para el fortalecimiento productivo del cultivo de plátano en el municipio de Albania, Caquetá. Se desarrolló en la Corporación para el Desarrollo Socioambiental de la Amazonía y la Orinoquía Colombiana, Corpo Amor. Entonces, Daniela, bienvenida, y a todos los que nos están acompañando, a la profesora Carmen, que fue la jurada, una de las jurados, y a los compañeros. Recuerda, Daniela, que tienes 20 minutos de socialización y luego un espacio para preguntas, si hay alguna pregunta. Entonces, tienes el espacio disponible, Daniela. No te escuchamos, Daniela. Profe. Ahí sí, ya, sí, señora. ¿Sí? Comienza con... Sí, señora. Ya está cargando. No sé si se está viendo de pronto. Sí, Daniela, sí está viendo. Listo, gracias. Bueno, entonces, buenos días a todos. Como ya lo informó la profe Melba, el título de mi pasantía es Implementación de Prácticas Agroecológicas para el Fortalecimiento Productivo del Cultivo de Plátano en el municipio de Albania. El director de esa pasantía fue el profesor Carlos Arbey Martínez Ortega, ingeniero agroecólogo. Entonces, como una pequeña introducción, el plátano es cultivado principalmente en zonas tropicales y subtropicales. En Colombia el plátano es uno de los cultivos permanentes de mayor presencia económica y es un alimento muy importante en las mesas colombianas. Para el Caquetá, durante el año 2017, en el departamento se tenía sembrado 12.900 hectáreas de plátano con una producción aproximada de 5 toneladas por hectárea. Florencia es conocido como un centro de actividad económica en el suroriente del país. Y para el municipio de Albania, durante el 2017 también igualmente se tenía sembradas 770 hectáreas de plátano, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura. Últimamente se ha visto disminuida la producción por falta de conocimiento para afrontar las plagas que aquejan a los productores y por la falta de comercialización del producto. En cuanto a problema, está la falta de conocimiento técnico de parte de los productores, ya que su conocimiento ha sido prácticamente empírico y no saben cómo afrontar muchas de estas plagas o en algunos casos enfermedades que aquejan al cultivo. El poco acompañamiento de profesionales en el área, son muy pocos los proyectos de pronto en este caso enfocados como a este cultivo, a pesar de que la zona es muy óptima para tener este cultivo. La falta de un canal de comercialización, muchos de los productores que tienen sembrado plátano mayormente es para autoconsumo, no es comercialmente, no es para el comercio, mayormente se generan ganancias por medio de la ganadería. Y los pequeños productores son los más afectados debido a que la comercialización del plátano mayormente o es extraída o son importados de otros departamentos o se la dan a cultivos productores de grandes fincas. En cuanto a la justificación, se acompañó a los productores en visitas técnicas de finca a finca, se les realizó un fortalecimiento social en la asistencia, en comercialización, en mejorar la economía y la cultura, ya que los conocimientos de ellos, al ser empíricos, algunos no eran del todo correctos
y no manejaban correctamente el cultivo. Se les trató de ayudar y a impulsar de que aprendieran cómo mejorar sus cultivos, sus espacios y cómo trabajar de manera adecuada para tener también un producto de mejor calidad. En objetivos. Tenemos un objetivo general que es fortalecer a través de la asistencia técnica y la ejecución de prácticas agroecológicas los procesos productivos de plátano en el municipio de Albania, Caquetá. Se dirían 3 objetivos específicos que son implementar herramientas metodológicas para la obtención en campo de datos del componente ambiental, económico y social de 21 familias del municipio de Albania, Caquetá. Desarrollar las visitas de asistencia técnica y escuelas de campo que permiten mejorar los procesos de siembra, manejo, adecuación, limpieza y establecimiento de los cultivos y diversificar los conocimientos y ponerlos en práctica con los 21 productores del municipio de Albania en sus cultivos. Bueno, metodología. La localización geográfica, esta pasantía se realizó en el municipio de Albania, ubicado al sur del departamento del Caquetá, a 73.3 kilómetros de la ciudad de Florencia. Los productores participantes durante este proyecto fueron 23 en el municipio de Albania, de los cuales en mi caso trabajé solo con 21 productores. De los 23 productores, habían diferentes tipos en el proyecto se incluían los productores que iban a hacer establecimiento de cultivo, como los que estaban por asistencia técnica. En este caso, en el municipio de Albania, eran 17 establecimientos de cultivos, 1 de asistencia técnica. Adicional a esto, habían 5 productores seleccionados para hacer parcelas demostrativas. Estas parcelas demostrativas permitían a los productores ser, en caso, digamos, de una revisión de los proyectos, ser las parcelas que se mostraran y se dieran a conocer para el proyecto. Estas parcelas tenían como un plus adicional que se les implementaba un sistema de riego. Entre las veredas participantes en el municipio de Albania fueron 12 veredas participantes, mayormente los productores participantes fueron de la vereda Fragua Fortuna. En primer objetivo, implementar herramientas metodológicas para la obtención en campo de datos de componente ambiental, económico y social de 21 familias del municipio de Albania. Se realizaron visitas finca a finca a 21 productores realizando una encuesta estructurada. Más o menos esto es la encuesta que se realizaba. En la encuesta se tomaban datos de el área de la finca, cómo estaba distribuida, la situación que tenían, si eran propietarios, tenían algún título de documento de esa finca, de cómo era el antes, el después y el ahora de las fincas, si ellos habían recibido en algún momento alguna capacitación sobre sistemas productivos. También qué los motiva a recibir capacitaciones, qué más les gustaría, de qué otras áreas les gustaría ser capacitados, si los miembros hacían parte de las juntas de acciones comunales, de cómo creían que las instituciones estaban participando en la zona. También un poco de cómo era la cultura de la familia, si todos participaban, cómo eran los beneficios, si recibían el dinero exclusivamente por cultivos o recibían sus ganancias por otro lado, sus ingresos. Y bueno. En el siguiente objetivo, que era desarrollar las visitas de asistencia técnica y escuelas de campo que permitían mejorar los procesos de siembra, manejo, adecuación, limpieza y establecimiento de los cultivos, se comenzaba primero que todo con la selección del lote. El lote debía ser, primero, no ser en una zona de bosque, tener un fácil acceso para mantenimiento y cosecha, y lo posible estar cerca de una fuente hídrica. Se solicitaba que fuera de fácil acceso para poder tener más facilidad en la extracción de los productos a la hora de cosecharlos. En la georreferenciación se tomaba tanto de la vivienda como tal, como de la zona donde iba a estar el cultivo, para también tener una idea de qué tan lejos iban a quedar los cultivos de las casas. En trazados, dependiendo el modelo de siembra, se realizaron los trazados. Como se observa en la imagen, habían 2 tipos de modelos.
Esto se debía a que si el terreno era totalmente plano o si tenía en algún momento una inclinación. El encalado y los caballones y la siembra. Diversificar los conocimientos y ponerlos en práctica con los 21 productores del municipio de Albania. Para esto se reforzó como tal en la asistencia técnica y en las escuelas de campo, donde se realizaba la socialización y se realizaban unas explicaciones y enseñanzas de cómo hacer limpiezas y cómo hacer las labores culturales del cultivo como tal. En resultados, de acuerdo con las encuestas realizadas, la mayoría de los participantes eran propietarios de las fincas y se desempeñaban mayormente en ganadería. Con las caracterizaciones pudimos sacar una pequeña información dando a conocer que la mayoría de los participantes en el caso de Albania fueron mujeres. De estos participantes en general, tanto hombres como mujeres, la mayoría, el 71%, eran productores cabeza de hogar. Y también notamos con las encuestas que la distribución general de los predios, en su mayoría los productores tenían, era el 56% sembrado pura pastura, ya que como se dedicaban a la ganadería, es lo que más les beneficiaba a ellos. En nivel de escolaridad, la mayoría de los productores tenían solo el nivel de primaria culminado y algunos incluso tenían su nivel de bachiller y técnico o en este caso profesionales. Bueno, desarrollar las visitas de asistencia técnica y escuelas de campo que permitían mejorar los procesos de siembra, manejo, adecuación, limpieza y establecimiento de los cultivos. En la georreferenciación, como ya había indicado, ellos se les tomó el punto de ubicación geográfica de sus viviendas, se les llevaba un registro fotográfico en el momento que se les hacía la primera visita y donde se les realizaba la caracterización. En cuanto a los terrenos, en las fotos se ven algunos de los terrenos utilizados por algunos productores. En su mayoría en el municipio de Albania, principalmente fueron terrenos planos, entonces se manejó el modelo de siembra de terrenos planos. Para el trazado, en los trazados se implementó, algunos usaban la escuadra para hacer trazados, en otros casos usaron, como se observa en la imagen, el cubo Tamanúa, que les permite con facilidad también realizar el trazado. Ellos se les dio a conocer esta herramienta durante una escuela de campo y algunos decidieron utilizarla y les resultó de manera efectiva, no solo para realizar trazado para determinar el terreno de su cultivo, sino que en muchos casos lo usaron también para poder delimitar y separar zonas en su propia finca. La preparación del terreno requería que fuera un terreno arado, en este caso en el municipio de Albania. Entre todos los productores se reunieron y contrataron un tractorista del municipio de Curillo para que por favor les realizara este arado y así poder facilitar un poco más las labores a realizar en el cultivo. En la fertilización, a cada productor se le entregó una hoja con el plan de fertilización a trabajar durante el proyecto y se les entregó los insumos a utilizar. Se les dio una explicación donde se les decía las cantidades necesarias para utilizar durante los 11 meses. Durante los meses 7, 10 y 11 no se requería ningún adicional y durante los meses 4 y 5 se les realizaba una fertilización de manera orgánica con abonos orgánicos que en muchos de esos casos incluso los productores ya tenían, ya que con la facilidad de tener ganado era fácil de preparar sus abonos.
La semilla fue traída al departamento del Meta. Al llegar aquí a la ciudad de Florencia, se le hace una limpieza, se verifica que no tenga ninguna plaga, ni estén enfermas, ni de ninguna clase. Luego se realiza la distribución se realizó la distribución a los productores, donde ellos adicionalmente tenían que hacer la desinfección de la semilla. En este caso se les recomendó a ellos que por 1 litro de creolina, 100 de agua, o Lorban, que 10 centímetros por cada 10 litros. En algunos casos, algunos productores tenían inconveniente con la creolina, entonces se les sugirió que utilizaran cloro en las mismas cantidades de la creolina, 1 litro por cada 100 de agua. La creolina sirve para manejar los hongos y las bacterias, y el Lorban para manejar cualquier insecto que haya presente. Estas son algunas fotos del desarrollo del cultivo. Gracias a los caballones y a los espacios que quedan entre las plantas, da una facilidad para poder realizar la limpieza y el cuidado óptimo de las plantas. Este es un avance de cómo van los cultivos poco a poco. Ahí podemos ver que nos da una facilidad para poder limpiar los callejones y poder limpiar entre las plantas. Diversificar los conocimientos y ponerlos en práctica con los 21 productores del municipio de Albania. A muchos productores se les reforzó lo que es el desoje, el plateo, ya que no realizaban estas labores en sus cultivos. Y en otros casos, se les dio una asistencia técnica para la realización de trampas de picudo. En este caso se realizaron 2 tipos de trampas, que fue una en tipo de sándwich y una en tipo de cuña, para poder manejar un poco la plaga y poder identificar cuáles eran las zonas más infectadas en el cultivo. En las escuelas de campo se les socializaba a los productores los diferentes modelos de siembra, las formas de realizar trazados, se les enseñó herramientas. En el caso de la imagen de arriba en el centro, se les enseñó una herramienta para poder disminuir la pérdida de cal y evitar también así el que las cal les afectara sus propias manos. Estas 2 imágenes son unos ingenios que tuvieron los productores. En la imagen de la izquierda es un cubo tamanúa, pero como lo ven es un poco más largo y ancho que el que se usaba durante las escuelas de campo y el que usábamos nosotros, y las líneas que van sobre el cubo eran muy, muy milimétricas, ya que el productor le parecía que de esa manera era mucho más preciso a la hora de trazar. Y la otra imagen es un productor que se las ingenió para hacer su propia forma de trazar con un machete viejo y una varilla, lo soldó y lo pegó a un palo viejo, y realizó una manera de escuadra, y con la cabulla él se iba a hacer su trazado. Los trazados de estos productores se verificaron de igual manera y estaban perfectamente, no fallaron por ningún centímetro. En los aportes, el contribuir a los conocimientos de los productores, muchos de ellos tenían creencias sobre el cultivo de plátano, como en el caso de los hijos de los colinos, que hay 2 tipos de colinos, los colinos de aguja y los colinos de orejones. Ellos solían dejar los colinos orejones, ya que según ellos eran mejores, ya que eran más bonitos porque tenían unas hojas muy grandes. Se sabe que estos colinos no son los ideales, los mejores son los de aguja, y también tenían la creencia de dejar las plantas llenas de colinos, que porque así era mejor y iban a tener más plátanos que cosechar, pero sabemos que esto provocaba una competencia de nutrientes que no permitía que ninguna de las plantas avanzara en su crecimiento ni su producción. Y con la información recolectada da una base para futuros proyectos en la zona. Como conclusiones está el fortalecimiento de la cadena productiva, ya que en el municipio de Albania, como les había dicho, no tenían una mayor comercialización de este cultivo, sino que principalmente se derivaba era de la ganadería, de la leche.
Gracias al macroproyecto que se realizó, daban unos canales de comercialización y les permitía a los productores poder tener compradores para sus cosechas y así poder seguir sacando sus productos sin tener que volver a dejar solo sus productos para autoconsumo y que se perdiera todo el trabajo realizado. Las formas nuevas de manejar y trabajar los cultivos. Muchos no tenían, estaban muy dudosos al que estos cultivos se dieran, ya que pues es un monocultivo de alta densidad y eran muy dudosos en que 925 plantas que cabían en la media hectárea implementada fueran a resultar y a dar una buena cosecha. Como en la parte anterior, la recolección de datos daba también un conocimiento a la comunidad para saber en qué debían reforzarse y cómo debían unirse para poder mejorar sus veredas y sus fincas. Y el proyecto es beneficioso, incentivan los productos de nuestra región, porque como en el caso nuestro departamento, en muchas ocasiones se importan el plátano de otras zonas en vez de consumir el plátano que se puede sacar y se puede trabajar de nuestra región. Esto en la imagen se ve una imagen de la primera escuela de campo realizada con todos los participantes del municipio de Albania, y en la parte de abajo es una de las cosechas que sacó uno de los productores, es plátano Artón, de muy buena calidad. Y muchas gracias. Vale, Daniela, gracias a ti. Muy interesante tu ejercicio y tu presentación. Ahora sí damos espacio entonces para algunas preguntas, aportes, observaciones que ustedes consideren y que crean conveniente hacer al ejercicio de Daniela. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto, aporte o observación. No, ninguno de los presentes. Bueno, yo sí quiero hacerle una pregunta a Daniela. Sí, señora. ¿Cuál consideras tú, Daniela, que es el aporte más grande que te hace a ti la pasantía y que tú hiciste a la pasantía? Realmente no tenía mucho conocimiento sobre el cultivo cuando empecé a trabajar. Leí mucho esto, repasé, en la corporación también nos dieron una inducción, pero pues de las hojas al hecho es muy diferente la situación. En mi caso, trabajé mayormente con mujeres, lo cual fue muy buena la comunicación. Las señoras son muy atentas, en las escuelas de campo la pasaban tomando apuntes, lo que uno les explicaba lo anotaban, que si esto les servía, que si esto no les servía. Eran las personas más organizadas que podía conocer. Y eso también así como tuve esas productoras, también tuve un productor que como que un poco dudoso de que en mi caso yo qué le iba a enseñar, que él ya sabía, que él se las sabía todas, que yo a mi edad él me triplicaba la edad, yo qué le iba a poder enseñar a él, pero al final de cuentas el productor también era muy atento a lo que se explicaba en las escuelas de campo, en lo que se le decía en las visitas, pendiente de, bueno, ¿qué puedo hacer? Llamaba, ingeniera, ve esto, tengo este problema, no me ha llegado la semilla, ya viene, ustedes vienen el día de hoy, ustedes pasan por aquí de pronto, ¿será que usted puede pasar aquí a la finca un momento? Entonces, eso la verdad fue algo que no me lo esperaba, no creí que fuera como esa sensación de sentirse uno como que tan, ¿cómo decirlo? De tener un gran aporte. Uh-huh. Y considero que las pasantías, la verdad, tanto a la comunidad como a la misma corporación les sirve a ellos para tomar esa información y poder implementar nuevos proyectos. Albania, considero la verdad, no creo que sea muy conocido como tal, como un municipio platanero o un municipio ganadero.
no tiene un gran reconocimiento y tiene un gran potencial. Y la gente está muy interesada en aprender y le falta eso, que haya más proyectos hacia la zona, que la gente pueda participar y tener sus productos y mejorar sus fincas como tal. Listo, súper, súper, Daniela. La profe Carmen por ahí había levantado la mano, profe. Ah, sí, sí, no, pues primero que todo quiero felicitar a Daniela, ¿no? Hizo un trabajo de campo maravilloso, me gustó todo. Lo que le iba a decir era que, mejor dicho, si hubiera contado todo en esos resultados, le había quedado mucho mejor el trabajo escrito. Seguro, seguro. Yo estoy para decirles, cuenten cómo lo hicieron, cuenten. Por ejemplo, eso último, en recomendaciones podía haber colocado eso, ¿no? El potencial que tiene la región para otros trabajos de investigación. Daniela, la felicito, pero seguro que estuvo mejor su trabajo de campo que el trabajo escrito. Es que a veces es como tan difícil transmitir lo que uno hace como a las palabras, al papel, no hay cómo hablarlo, explicarlo. Igualito, a mí me pasa lo mismo, yo hablo mucho, pero ahí escriba. Exactamente. En cambio hay otras personas que tienen la habilidad de escribir, pero son corticas de palabras. Exactamente, yo le entiendo, pero la felicito, un trabajo de campo maravilloso. Muchas Ahí gracias, se ve profe. también la mano de la profesora Gisela, que usted pasó por su curso. Exactamente, señor, todo ese trabajo que hizo, ese aporte tan grande que le hizo, la felicito y de una vez me despido y le deseo muchos éxitos en su profesión, niña. Muchas gracias, profe Carmen. Hasta luego. Bueno, profe Carmen, gracias, profe. Bye. ¿Hay alguien más que quiera hacer algún aporte a la compañera o alguna pregunta? ¿No? Bueno. Vale, chicos, yo a Daniela la invito a que, no sé si ya lo hizo, pero supongo que sí, y si no lo ha hecho, que lo tenga bien, hacer esa socialización pues con la corporación, con algunas personas de la zona, porque eso es importante que los productores vean los resultados que usted tiene para mostrarles a ellos, a la misma corporación. Eso que nos está diciendo ahora es súper importante, no sé si lo ha socializado y si no lo ha hecho, de verdad la invito para que lo haga. Hay muchos aspectos importantes, Daniela, que a mí como dijo la profe Carmen, los resalto, ese tema de innovación que usted logró identificar, usted se lo mostró ahí con una palabra y era ingenio. El ingenio. Yo llamo innovación de los productores. Eso es innovación, eso es demostrar la capacidad que el productor tiene. Entonces, no, Daniela, felicitarla por este ejercicio. Ya lo que viene aquí en adelante es tramitar como tal sus papeles, su procedimiento ya para optar a su título de ingeniera agroecóloga. Entonces, la felicito y ya de aquí en adelante ya tú te comunicas con el jefe para qué más sigue. A las personas que te acompañaron, pues muchísimas gracias. Y no sé si tienes algo más para decir, Daniela. No, profe, muchas gracias a todos y no queda nada más por aportar ni decir. Vale, feliz día entonces. Igualmente, profe. Feliz día, hasta luego. Gracias. Vale, Hasta luego, muchas gracias. Bueno, hasta luego.